te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declara con poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos.
Esta tarde es una gran bendición poder compartir una vez más con ustedes. En los últimos mensajes que hemos enviado han sido bastante evangelísticos, porque tenemos muchísimas personas que nos oyen, que no conocen al Señor, muchísimas personas que enviamos un mensaje evangelístico a fin de que la palabra de Dios sobre en ellos. Pero esta tarde nos enfocamos a un mensaje para el pueblo de Dios, un mensaje apostólico, profético, evangelístico y magistral, pastoral, para todos aquellos que están al alcance de mi voz, para todos aquellos que puedan oír este video. Queremos enviar una palabra de bendición, una palabra de luz a su vida y a su corazón, para que usted reciba esta tarde, una bendición de parte al Dios al que usted sirve continuamente. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, versículo 2, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otra versión dice: y las tinieblas no la percibieron. Amén. Vemos, hermanos, que es importante que el pueblo de Dios reciba todo beneficio, específicamente en estos días tan difíciles, donde hay tantísima palabra que viene, tantísima información que viene a través de los medios contra nosotros. Pero queremos nosotros percibir la palabra que viene de Dios, porque puede que haya un entenebrecimiento a nivel de la mente, inclusive a nivel del corazón, al oír tantísimas noticias sobre las cosas que están ocurriendo y lo que ellos dicen que va a ocurrir. Pero veamos algo muy importante, porque nosotros tenemos que ir a comprender que esta bendita palabra, mis queridos hermanos, habla de las cosas que fueron. Inclusive antes de la creación de Adán y Eva, habla la palabra qué cosas ocurrieron. Ocurrieron cosas mucho antes. Por eso dice la palabra de Dios, empieza con un versículo que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ahí no está, cuando usted va al original, y la palabra principio no es solo principio en el original hebreo, sino que dice en la eternidad. O sea que eso abarca una ventana gigantesca para comprender desde que esta palabra tiene el contenido inclusive de todo lo que ocurrió desde los anales de una creación maravillosa que hizo Dios. Mucho antes de que existiera este sistema, este mundo, esta palabra fue escrita y esta palabra fue dada. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, por eso se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quería que su palabra estuviera con nosotros siempre. Y por eso dice que el verbo estaba con Dios. O sea, la palabra de Dios, el verbo de Dios, la acción de Dios estaba con Dios por una eternidad. Eso prueba una de las cosas muy importantes que hay en Dios, su fidelidad. Porque ahí está hablando del Padre y del Hijo. Y Jesucristo nos dijo cuando Él vino aquí: yo quiero que ustedes y mi Padre y yo seamos uno. Y qué importante que si la palabra Jesucristo estuvo con el Padre por una eternidad, y su fidelidad y su obediencia fue maravillosa a Él, inclusive cuando Él vino aquí, cuando murió, cuando vivió, vivió y murió, y fue obediente al Padre. Así fue el obediente. También fue Él obediente, mis queridos hermanos, al Padre en ese tiempo. Así también Él es fiel a ti y a mí, porque somos su pueblo. Igual que la fidelidad que Él tiene con su Padre, la tiene con nosotros. Así es que esta palabra que está aquí habla también, mis queridos hermanos, de un desenlace que tiene el mundo hoy en día,
tiene un desenlace bastante predecible, porque es como un hombre que se está muriendo. Cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, Jesucristo las dijo. Jesucristo dijo: habrán pestes en diferentes lugares, terremotos, nación contra reino, se levantará reino contra reino, que es lo que vemos en Estados Unidos. Es una lucha de etnias. O sea, cuando habla de reino contra reino, está hablando de etnias. Puede haber como una guerra racial, una guerra civil, que es lo que vemos en muchos pueblos también a través de la historia. No tenemos tiempo para detenernos en eso, pero esos son los síntomas de un fin que viene. Pero también en esta bendita palabra, la bendita palabra, mis queridos hermanos, que estaba con Dios al principio, ahí habla de que el Dios omnipotente, a través de su acción, o sea, Jesucristo, de la fidelidad de Él, nos iba a sustentar en tiempos difíciles, nos iba a sustentar en tiempos como estos. Y a veces nosotros tenemos mucho entenebrecimiento y confesamos todo lo que dice las noticias. Sí, va a haber una hambruna, se van a incrementar los precios, vienen impuestos, vienen alzas. No, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender que mucho de lo que Dios quiere hacer es detenido, porque nosotros con nuestro libre albedrío no empezamos a caminar un poquito con el verbo y empezamos a hablar con Él, a ver qué nos dice Él y qué nos dice el verbo, sino que vamos a ser sustentados como fue sustentado el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Ahí no había bono proteger, ahí no había ningún gobierno, ahí no había nada. Sin embargo, el pueblo de Israel fue sostenido con una nube de día y una columna de fuego de noche. Y ellos fueron sostenidos por 40 años. Y a pesar de que Dios estaba enojado con ellos, así fue sostenido y sustentado, mis queridos hermanos, Elías en la cueva. Hermanos, llevaban unos cuervos y le llevaban carne, porque los cuervos comen carne y no se la comían y se la daban. Y fue sustentado. La palabra sustentado quiere decir que te van a dar lo que necesites en el momento que lo necesites. Por eso una madre sustenta a su hijo, porque le da leche de ella, ¿verdad? Y le da cosas que él necesita. Solo ella sabe lo que él necesita. Y por eso Él es el Shaddai, el que nos sustenta. Está escrito en esta palabra que vendrían pandemias, que vendrían pestes, que vendrían terremotos. Pero también está escrito, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel fue sacado con gran prosperidad de Egipto, que todo el oro que había en Egipto se lo dieron al pueblo de Israel. También está escrito como sombra, mis queridos hermanos, que ellos fueron llevados a través del desierto y el mar fue abierto por causa de ellos. Está escrito también en esta bendita palabra que si Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque su palabra, la palabra que salió de su boca, no volverá a él vacía, sino que irá a hacer el propósito que la envió. Pero ¿qué está ocurriendo a veces? Ocurre, mis queridos hermanos, que nosotros le ponemos más atención a lo que dicen las noticias, a lo que dice la vecina, a lo que dicen los epidemiólogos, a lo que dicen los doctores, a lo que dice toda la gente, pero no volvemos nuestro rostro al verbo de Dios. A ese amigo de la creación de Dios que quiere caminar contigo, como caminó con los discípulos en el camino de Emaús después de resucitado. Porque cuando aquellos hombres empezaron a caminar con Él, decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando caminábamos con Él por el camino? Porque cuando te decides a caminar con el Señor, te decides a caminar con este verbo de Dios que estaba con Dios en la eternidad y que está contigo ahora, que camina contigo día y noche, si tú se lo permites, entonces empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Hay una palabra que te quiere dar el Señor, pero tienes que recibirla en tu corazón, confesarla con tu lengua y creerla con todo tu corazón, así como cuando fuiste salvo, esa palabra se hizo vida en ti. Y si recibiste la palabra de que Jesucristo era el Señor y fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y estás en otro reino ahora, te rigen por las leyes de un reino que te dice que hay una palabra específica aquí. La palabra rema en el original quiere decir
una palabra específica a una persona específica en un lugar específico. Ahora te voy a decir algo porque se me acaba el tiempo. Cuando usted llega a un banco con un cheque, como antes, que uno iba a cambiar con cheque las cosas, casi no se hace ahora. No toda la plata del banco era tuya, ¿verdad? Era lo que había en el cheque. Usted llega y cambia aquello. Hay un montón de plata en el banco. Así es el logo. Este es un logo grande, ¿verdad? Este logo es grande. Aquí hay mucha palabra, hay mucha promesa para ti. Pero solo vas a poder sacar aquello que reside en tu corazón y que se te hace rema, que se te revela. Esas palabras brincan de ahí y se te meten en el corazón como saeta. Y sabes porque sabes en tu espíritu que es una palabra que te envió Dios. Yo te voy a decir una cosa, el Dios omnipotente que sustentó a Abraham, que sustentó al pueblo de Israel, que sustentó a todos, a su pueblo a través de los años, y eso que oímos todo el tiempo que Él ha hecho, te va a sustentar ahora en este tiempo y en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Yo quiero que tú entregues, Dios quiere que tú entregues tu voluntad ahora y le confieses como su sustentador y el que te va a guardar en este tiempo. En el nombre de Jesús vamos a orar un segundo por todos aquellos que nos están oyendo, que han recibido esta palabra y que están atravesando por momentos muy difíciles. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por todos aquellos hombres y mujeres que te necesitan en este momento y en este tiempo. Oramos para que ellos sean, Señor, transformados por tu palabra, Señor. Que la acción maravillosa de Dios comience a trabajar en ellos ahora, en su necesidad. Que ellos confiesen, Señor, de que tú eres el que va a poder sacarlos, no importa de qué situación difícil. Pero tú lo harás porque tú eres el Dios de lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te entregamos estas peticiones. Ponemos a todas las personas que nos oyen, Señor, en la palma de tu mano, Señor. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea